Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos al Urbital Podcast en Radio Isla. Hoy me acompaña Fernando Rodríguez. Buenas tardes. Me acompaña también Juan Parra de Scooter. Si se han montado en esos scooters eléctricos, pues él es uno de los fundadores de esta empresa que ha estado aquí anteriormente. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien, un placer. Muchas gracias por tenerme aquí. Y me acompaña también Juan Pablo Gutiérrez, tocayo casi, de Guti Gone. ¿Cómo estás, JP? Muy bien. Feliz de estar aquí. ¿Qué es Guti Gone? Gutiérrez González, porque tengo madre. Muy importante. Una firma de diseño estratégico donde otros ven problemas, nosotros buscamos oportunidades. Sí, siempre te conozco como una persona que siempre tiene soluciones ingeniosas a diferentes problemas y de eso precisamente vamos a hablar aquí. Muy bien. Donde hablamos de bienes raíces, oportunidades de inversión, todo lo que necesitas saber para tomar decisiones inteligentes en el mercado, pero también hablamos de urbanismo, movilidad, transporte, cómo se mejora el entorno de donde tú vives. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, buscando Urbital Podcast y que también puedes descargar la aplicación Urbital App para conocer los precios de las propiedades en tu área. Puedes conocer lo que se ha vendido, lo que hay a la venta y orientarte sobre cómo salir al mercado con información confiable. Urbital App. Bueno, comenzamos. Juan Parra, te vi, y a Guti, los dos los vi la semana pasada en el Boricua Emprende Fest. Correcto. Que la verdad que hay que decir que el emprendimiento en Puerto Rico está mainstream. Sí. Hace 20 años cuando yo empecé mi primer negocio en el 2004, éramos la excepción. Me quito el sombrero porque realmente hacer negocios en esta bella isla es una carrera de obstáculos, pero sí, qué bueno. Y decir una carrera de obstáculos es ponerlo bonito, ¿no? Pero yo lo veo como una responsabilidad. La Muy bien. responsabilidad de emprender es sorprender. ¿Sabes que yo le comentaba y en el BIFES, como parte de un panel, estábamos hablando de que los emprendedores nos sentimos que somos como parte de esta nueva ola de emprendimiento que quizás existió y sí existió en los 70, los 80. Luego hubo como que una merma y ahora desde los 2010, 2015, 2016 el ecosistema empezó a florecer. Yo regresé a Puerto Rico en 2019 y todavía se sentía que estaba en baby steps. Ahora tuve un evento como el de la semana pasada, miles de empresarios de diferentes tamaños. Se creó verdaderamente un ecosistema que se está moviendo bueno. a paso agigantado y a los puntos que dice Juanpi, también tenemos una conciencia social de que sabemos que no estamos emprendiendo solamente por emprender, pero que la isla necesita más que solamente el emprendimiento que nos llena el bolsillo, sino que tenemos que seguir aportando para crear más emprendedores en la isla. Emprendimiento con un sentido de propósito. Correcto. Y así nace un poco, de hecho los dos emprenden con sentido de propósito. Ambos han hecho muchas iniciativas de impacto también social. Juan, tú empiezas Scooter en el 2020. Vamos a decirlo bien, Scooter, con L al final, bien Scooter, puertorriqueño. S-K-O-O-T-E-R, Scooter, sí. Ok, Scooter. Ustedes empiezan en la zona oeste, en Mayagüez. Correcto, nosotros empezamos en la zona oeste en Mayagüez. Tú eres de Mayagüez. Mayagüezano. Mayagüezano. Los mayagüezanos son los ponceños de ahora, como que con ese sentido de orgullo. Comenzamos en el 2019 en Mayagüez con la idea de que queríamos hacer dos cosas. Uno, probar que la micromovilidad podía funcionar en Puerto Rico, pero el segundo era que, sabiendo que llevábamos ya mucho tiempo una crisis financiera, queríamos impactar esos cascos urbanos y entender cómo podíamos ser punto de conexión para negocios, para distintos tipos de comercio. Desde el punto de vista real estate, yo me acuerdo como hoy, semanas después de que nosotros lanzamos, vimos el primer anuncio de una casa en alquiler de a solo 5 minutos de la universidad en Scooter. Entonces claro. Empieza a haber una dinámica distinta una vez se inserta la micromovilidad en los espacios urbanos en los que operamos. Que atienden lo que se llama hoy día el last mile, la última milla. Correcto. Básicamente tú puedes llegar a un punto, puede ser un estacionamiento multipiso, puede ser una estación de tren, puede ser una estación de autobús y de ahí ese last mile para llegar a otro punto, el Scooter lo atiende. Ustedes después expanden al viejo San Juan, expanden al área metro. Yo me convierto en un power user de Scooter. Gracias. Sí, definitivamente lo he sido y me mantuve leal a tu marca a pesar de otros competidores que han estado ahí. Gracias nuevamente. Esperé hasta que sacaran los scooters nuevos, que están bien chéveres. Sí. Y la utilizo, o sea, todas las semanas, todo el tiempo. Y es muy agradable, primero que nada, seguro porque tengo el carril por donde lo puedo usar.
A veces me topo que, por ejemplo, me han dejado, he estado con mi esposa que dejó las nenas en la escuela y ella lo sigue y yo me quedo porque me voy en scooter al gym Claro. y me toca correr ciertos tramos en áreas donde no hay carriles para scooter o para bicicleta. Y siento el sentido de inseguridad. A veces me quiero ir por la acera porque digo, mano, no quiero estar entre medio de los carros. Entonces, la necesidad de tener esos carriles, expandirlo más, ciertamente para mí tiene un peso. Ahora, ustedes expanden por donde están. ¿Qué has observado en cuanto al uso? Yo creo que tú me enseñaste unas visualizaciones de las gráficas de cómo estaban alimentando. Sí, sí, sí. Háblame un poquito de eso y hasta dónde ha ido expandiendo el servicio. Mira, ha sido bien interesante porque la utilización varía obviamente por el perfil de personas y dónde nos estamos insertando. Si hablamos de un área como San Juan, es muy distinto el usuario de condado que tiene un perfil más turístico o más, desde el punto de vista local, más de empleado que la está utilizando para ir a su trabajo y regresar. Nosotros vemos todas las mañanas una ola de personas que viven en Santurce y Miramar y se dirigen a condado, a Viejo San Juan, a sus lugares de trabajo, entonces en la tarde regresan. En comparación con un área de Río Piedras que en Río Piedras conecta mucho con Atorrey. Entonces tenemos muchas personas que hacen esa traslación en la mañana de Río Piedras hacia Atorrey, hacia sus oficinas, y luego regresan. En áreas como Guaynabo lo vemos de áreas como Torrimar hacia San Patricio. En áreas como en el oeste, en Laja, vemos que hay movimiento desde áreas aledañas al casco hacia el casco. Y cuando vamos hacia pueblos más dentro de la isla, vemos que la interacción sí todavía vive y permea hacia los centros de los cascos urbanos. En Ponce, que es nuestro highlight más reciente, donde estamos teniendo mucho impacto, nosotros tenemos una presencia en La Guancha que es fascinante porque en los fines de semana se utiliza mucho porque tradicionalmente, históricamente, a La Guancha se iba a aprender a correr bicicleta y a correr scooter. Y eso se ha quedado culturalmente allí y van los fines de semana allí a correr scooter a manera de diversión y a manera de aprendizaje. Pero tienes otra interacción totalmente distinta en el casco del pueblo, donde hay mucha actividad económica, donde tienes muchas personas yendo a hacer diferentes diligencias, comerciantes que utilizan el scooter como mecanismo para ir al banco a buscar su petty cash del día, a hacer depósitos, a hacer diferentes tipos de cosas. Fernando, ¿tú ves los scooters por Torrimar? Sí, ¿Y en lo la has- Ramírez de Arellano, subiendo y bajando. ¿Lo has usado tú? Ah, pues claro. Ah. De casa a Gallegins Plaza, a la farmacia. No tienes bike lane. ¿Tú te vas No. por la calle o te vas por la acera? Me voy por la acera. Te vas por la acera porque No tengo... te da un poco de miedo estar en la calle. Ah, O- pues claro, sí, porque en el periodo que lo utilizo es rush hour y van desde la Martínez Nadal hasta la 167, perdóname, 177, hasta los filtros. Y ahí hay mucho carro a esa hora. Entre 5 y 7 p.m. se forma tapón. Y es más seguro entonces utilizar las aceras. Y en esa intersección específica de la Ramírez de Arellano y Garden Hill Plaza, tú tienes la situación de que el semáforo lleva sin lujo Sí. intermitente. Desde María. Quizás Aquí antes, ¿no? hay semáforos que simplemente dejaron de ser los mismos desde María. Eso- Claro, y entonces por seguridad Sí. uno naturalmente se tira a buscar dónde es que está la cebra peatonal. Exacto. Para irse por la cebra peatonal y sentirte que aunque no tienes realmente un sentido de seguridad, la cebra te lo da, ¿no? Y te sientes que por ahí Correcto. va a poder detener al carro que está pendiente a ver si hay algún peatón o ese tipo de cosas. Guti, tú vives en Los Paseos Exactamente. y los scooters llegan hasta allá. La empresa que acaba en L no. SKOOTEL. Los No has visto llegan en los hasta paseos? allá. No llegan dan hasta- ese servicio. Ah, mira para allá. mano. Hago la salvedad que ninguna otra tampoco todavía llega allí. Ok, ninguna otra llega allí. Cuéntame un poco entonces de tu experiencia en donde tú vives. Bueno, pues mira, yo soy privilegiado de vivir en una comunidad cerrada que me permite caminar. Todos los días yo me he trazado la meta de caminar 5 kilómetros al día para tener mi tiempo. Y es una chulería porque he conocido mucho mi comunidad de caminantes, mis vecinos, mis adultos mayores, los que he conocido y he despedido. Porque es un tema de ver una comunidad que va madurando, algunos se van, otros ya no pueden. Y me he dado cuenta de que observando estamos en una batalla con los carros. Así mismo es. Los vehículos, by the way, voy a dar el ejemplo, yo tengo un vehículo grande, pero guío consciente porque tengo 3 niños y digo, no podemos dejar que los vehículos le ganen a la comunidad. Entonces me he dado cuenta de que en mi urbanización, en el bulevar, hay un potencial escondido. Y es recuperar un poco del espacio de los carriles y devolvérselos a la gente. Tenemos carriles que miden
más de lo que necesita un carro. Si el Boulevard de las Fuentes son unas calles anchas. De hecho, 2 carros pueden pasar uno al lado del otro en una de las vías. O sea, son anchos. Y para mí fue mind blowing cuando una persona de la administración puso un rótulo. Recuerden que es un solo carril. Y yo dije, espérate, si hay que anunciar que es un solo carril, es que hay un problema de óptica. Ahora, donde hay problemas, hay oportunidades. Sí, y ahí empecé a estudiar y a ver que podíamos reducir el tamaño del carril dándole 5 pies a los peatones en una dirección y reducir el carril del otro lado dándole 5 pies a los ciclistas. Mira, lo estamos poniendo aquí en pantalla y lo vamos a tener disponible también en el podcast, pero este es el Boulevard de la Fuente, un ejemplo en los paseos. Es un rendering. Eso es una conceptualización del espacio. Correcto. Si lo miramos, nos damos cuenta de que hay un espacio que se le está dando al vehículo de motor para sentirse que puede ir más rápido, cuando podemos crear una óptica de que vaya más suave. Pero que el vehículo vaya más suave, para mí no significa que el vehículo no pueda llegar a su destino. Significa que más personas podemos salir, caminar, socializar y recuperar salud. Y lo veo más allá. Lo veo como para que una empresa de innovación y movilidad pueda llegar a darnos servicios, tiene que haber un mercado. Exacto. Y en la coherencia del espacio nosotros tenemos unos elementos colaterales y yo digo que en vez de aspirar a ser primero una ciudad de 15 minutos, ¿por qué no somos una comunidad de 15 minutos? ¿Saben lo que es una ciudad de los 15 minutos? De la última milla. Estás hablando del concepto del 15-minute city, que se ha convertido bastante popular en ciudades en Europa y en lugares donde toman en cuenta el ciudadano primero. Tú vas a los Netherlands y, ¿verdad? Tienes todo ahí, se mueven en bicicleta. Puerto Rico, para bien o para mal, ya se diseñó para el suburbio con el desparrame. O sea, tenemos mucho de eso, pero eso no significa que quizás podamos repensar lo que ya está hecho y mejorarlo. Y mi planteamiento es prototipar oportunidades. Me explico. Allí en el vecindario hay más de 1000 casas. Si estamos hablando en de paseo, sí, paseo nada más tiene un montón. más de 1000 residencias. Y hay un centro comercial en la parte de la salida de la urbanización. Exacto. Incluye una farmacia, incluye un supermercado. Hay una iglesia. Incluye 2 bancos, hay una iglesia, hay estacionamiento, vienen restaurantes. Y no hemos salido todavía a la avenida principal. Exacto. Imagínate que yo pueda aspirar a decir, yo me quiero quedar en mi urbanización cuando llegue a una edad mayor, porque quiero que mis hijos me puedan visitar, pero tengo que estar saludable. Entonces, si camino y veo mi comunidad de 15 minutos como un ecosistema de salud, puedo ser rentable para el vecindario porque creamos economía, puedo aspirar a tener salud, pero sobre todo aspiro a estar feliz porque tengo esa comunidad aledaña. Activa. Porque casualmente en mi urbanización falta algo. No hay balcones. Y esa óptica de que no hay balcones, uno llega a la casa, se encierra y va a la terraza. Sin embargo, caminando, soy amigo de la señora que camina el perro, conozco a la hija por las historias de mi vecina, a la hija que trabajaba con el presidente Obama. Y yo no sé quién es esa muchacha, pero su mamá está bien orgullosa y me lo ha contado y ya para mí es mi amiga. Claro. A lo que voy es un sentido de comunidad de 15 minutos que nace de mi realidad de que me gusta caminar en mi vecindario. Fíjate, y ese tema, atándolo a otro tema, porque yo no te veía hace muchos años y no te reconocí. Complemento positivo. Muchas veces no se habla del impacto también salubrista que tiene tener más walkability, poder vivir en áreas más caminables, que te puede ayudarnos a que los costos de salud mejoren porque la gente está más saludable. Tú eres un ejemplo vivo de eso. Bueno, pues en el 2022 encontré una herramienta que me ayudó a comenzar a adelgazar. By the way, ese día probé las bicicletas de ustedes. Sí. Y ese día comencé mi proceso de dieta. Ese es un momento, ¿verdad?, que nos une. Y yo he bajado más. El e-bike, el electric bike. El electric bike. Sí. Pero no en paseo. No, en su oficina. Había recién llegado el vagón y nos habíamos sacado la primera bicicleta y Juanpi fue el primero que llegó allí a probar, a ver esa bicicleta, para ver cómo la podía usar, para insertarla en los crazy plans que él siempre está coming up with, que la meta es que dejen de ser crazy, ¿no? Que dejen de ser locuras y que se conviertan en realidad. No, exacto. En vez de que la gente piense que uno es loco, demostrarle que somos lo contrario. Claro. Y encontramos oportunidades para que las cosas tengan una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta. Y en vez de rehacer, rehusar.
Entonces, en el caso de la salud, pues logré bajar de peso. En el proceso tuve ayuda, tuve una mentalidad de revertir la diabetes, lo logré. Wow. El colesterol, la presión y otras cosas se han podido ya no ver como un problema, ya no dependo de medicamentos. Ahora, Mira qué bien. esas energías las tengo puestas en no volver para atrás. Válido mientras dure, pero mientras dure voy a sacar lo mejor. Y entonces, batallando contra esta condición de enfermedades crónicas que te llevan a ser dependiente, me he enfocado en caminar. Y literalmente 5 kilómetros al día son buenos para mi mente, para mi cuerpo, para mi salud y para ser mejor papá. ¿Tú sabes dónde se pudiera conceptualizar algo similar a lo que estás proponiendo en los paseos? En la avenida Emiliano Pol. Que va desde la... 177 a la 199. Exactamente. Que hay una gasolinera en la esquina. Exacto. Me encanta esa zona también. Digo, Sí. se puede hacer pon la avenida, la Paraná, la Winston Churchill. Tú Correcto. puedes Sí. seguir tirando avenidas por Puerto Rico donde todo esto se pudiera hacer, pero la pregunta es cómo se lleva a cabo, cómo se presenta. O sea, tú tienes esta idea, Exacto. hiciste unos renderings y enseñaste. ¿A dónde lo llevas? ¿Es al municipio? ¿Es a la HOA asociación, de la exacto. Asociación de Paseo? ¿Cómo esto empieza? Porque yo no he visto esto implementado en ninguna zona todavía, hasta las nuevas. Tú tienes a Riviera, todas estas zonas nuevas, está todo diseñado nuevamente en el carro y los carros trepados en las aceras y en los boulevards para llegar a las áreas de recreación. Mira, yo pienso que el primer paso es estar en espacios como este y comenzar a disparar la idea al aire. Claro. Porque necesitamos advocates. Y cuando digo advocates, yo no creo que todas las soluciones tengan que venir del gobierno. No, para Yo creo- nada. no. Yo creo al contrario, que la mientras menos. gente tiene que estar Autogestión. dispuesta a Como- querer probarlo. Correcto. Porque vamos a comenzar con la dinámica. Si la gente lo pide y la gente se organiza y la gente lo hace propio, volvemos a lo que nos unió hace 20 años con los startups, a resolver problemas propios. Sí. Entonces, cuando uno empieza a resolver problemas propios, los hace con más autenticidad. Yo creo que no es imposible acercarnos a las administraciones municipales, porque si vemos los datos en general, y esto no voy a limitarme a donde yo vivo, a cualquier oportunidad en todo Puerto Rico, tenemos una realidad de adultos mayores que siguen creciendo. La expectativa de vida es mayor. Ujú. Y al que más le conviene que la gente esté saludable es al que los tiene que cuidar cuando están incapaces, Sí, que es el exacto. gobierno. Segundo, las calles en la gran mayoría de los lugares son de dominio público. Y tercero, yo considero que es una mentalidad de no solo en los momentos buenos, también las emergencias. Porque nosotros tenemos, ¿verdad? Soy un nerd y me gusta buscar información. Y hay un tema de los CERT. Cuando se crean estos grupos de comunidades o grupos de interés que se preparan y se certifican para manejar las crisis, Ujú. tú tienes que trabajar las comunidades. Claro. Y este tipo de mindset ayuda a que haya un sentido de pertenencia y que cuando las cosas no estén buenas, tu tribu funcione. Hay comunidades más organizadas que otras. Por ejemplo, te puedo decir una con la que hemos tenido este programa que se llama Codefin, Sí. que promueve el desarrollo económico, urbano, social y cultural para adoptar calidad de vida de quienes componen el distrito de Atorrey. Y esta entidad, junto con el Popular Center, con Banco Popular, han sido instrumentales en lograr el proyecto de el ensanchamiento de aceras en esa zona, implementar medidas para hacerlo más peatonal ese distrito. En el Viejo San Juan está Codevisa, que igual tiene los carritos de golf. O sea, el único servicio que ahora mismo para conectar a los residentes y los comerciantes el de los estacionamientos a su área de destino es Codevisa. Que pudiera tener mucho más empoderamiento por parte del municipio, que pudiera tener muchísimo más fondos y estructura. Sí, pero es lo que hay. Ahora, en paseos, ¿quién puede privado. llevar eso? Te tengo esa pregunta, pero y antes de eso, hablaste de estos espacios, también quizás del lado de Juan, el tú estar presente y creciendo tu negocio también permea en cómo esto se va adoptando en otros lugares. Claro, mira, nosotros, y segundo lo que dijo Juanpi, de advocacy es el primer paso, y hay algo que tampoco podemos menospreciar, es que
la infraestructura y poder crear espacios de infraestructura, por más pequeños que sean, empiezan a cambiar comunidades y fuerzan a que asociaciones comunitarias empiecen a pensar y adoptar el tema, ¿no? Yo lo veo en mi comunidad, donde estamos hablando de infraestructura para autos eléctricos, para cosas que no se pensaban. Y entonces, en mi comunidad solamente hay 2 autos eléctricos en una comunidad de casi 800 apartamentos. Pero como quiera, la comunidad reconoce que es algo que va a beneficiar a futuro a la infraestructura, y pues eso da paso a que haya otro movimiento. Ahora, desde el punto de vista de empresas, ¿cómo nosotros podemos aportar? Aparte de proveer el servicio que proveemos, realmente tras bastidores, nosotros somos una máquina tenemos toda una maquinaria de data que le provee y le puedo dar a cada 3 segundos latitudes y longitudes de dónde se está moviendo cada uno de esos vehículos. Y con eso te voy a dar un ejemplo. En el municipio de San Juan, nosotros tenemos un interés de crear estaciones donde la gente pueda parar las scooters o las bicicletas de manera correcta. Y para el proceso de planificación del mismo, ¿qué hicimos? Pues mira, estudiamos la data que teníamos de casi 2 millones de viajes y dónde la gente estaba comenzando sus viajes y terminando sus viajes. Entonces, en una zona como la isleta del Bío San Juan, pensando desde Puente Dos Hermanos hasta literalmente el Bío San Juan, identificamos que había 91 puntos posibles donde la gente recurrentemente había estado deteniéndose. En cada uno de esos 91 puntos habían más de 1000 paradas, mil veces que un scooter se detuvo en ese punto, por la razón que sea. Entonces, eso nos da un punto de partida de por lo menos hacer una pregunta: ¿por qué la gente se está deteniendo aquí? ¿Cuál es el interés que tienen? ¿Y cuál es el tipo de infraestructura que podemos implementar para aumentar y beneficiar esa área? Un ejemplo más concreto todavía que lo estamos viendo ahora mismo es en Puerta de Tierra. Que Puerta de Tierra por mucho tiempo ha sido una de las áreas más afectadas y más de más depresión económica en esa zona. Sí, estaba abandonada, con especuladores, edificios comprados y abandonados. Correcto. Entonces, desde hace 2 años... Están notando más paradas ahí. Ciertos negocios empezaron a abrir un restaurante mexicano, una cafetería, una barra, y poco a poco fuimos viendo cómo iban llegando más scooters. Hoy, eso es una zona super hot. De martes a sábado hay scooters entrando y saliendo a Puerta de Tierra, que hace 2 años no había ni una sola scooter iba allí. Entonces, podemos ver en tiempo real cómo están cambiando nuestras ciudades y zonas de nuestras ciudades y cómo podemos entonces impactarlas. Tú tienes una buena... Se puede ver la tendencia de hacia dónde Correcto, está. correcto. Qué interesante. Entonces, ¿y lo has visto hacia los suburbios? Mira, lo he visto desde cosas tan obvias como los jangueos de la placita trasladándose al área de la calle Serra y el Watusi y esa zona. Ahora, cuando hablamos de los suburbios, también lo que estamos viendo es que, y esto es algo que se ve a nivel mundial y Puerto Rico no es la excepción, donde sea que tú pones scooters, sea suburbio, sea lo que sea, empiezan ellas naturalmente a generar demanda. Así que en un área como Río Piedras, nosotros primero pusimos alrededor de la universidad, pero dijimos, mano, vamos a irnos más lejos, vamos a entender cuál es el impacto mientras más nos alejamos de la universidad y cómo la gente las empieza a utilizar. Y lo que nos dimos cuenta es que más gente empezaba a utilizarlas naturalmente. Se tardan alrededor de 2 meses de tener la scooter ahí puesta, de la gente viéndola, para que realmente empiecen a darle utilidad y empiezan a ellos autogenerar su propia demanda. Y entonces se dan casos como, tengo cientos de testimoniales de personas que me han dicho, mira, nosotros nos hemos convertido en un household de un solo auto. ¿Por qué? Porque si tengo el acceso a la micromovilidad, con un solo auto se satisfacen las necesidades del auto por un lado, y la otra persona, como tú muy bien haces y comentaste ahorita, usa el scooter y sigues tu camino y haces lo tuyo también. Entonces eso le permite un ahorro significativo. Recordemos que el precio promedio de autos en Puerto Rico está disparado. Está disparado y están sin carísimos. hablar del tema de 700 a 1200. Sí. Mensuales. Ahora mensuales. Salió un reportaje en Wall Street Journal que se ha vuelto común tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que ahora los auto loans, lo más común es que se hagan a 7 años. Imagínate tú. Yo recuerdo que a mí me Exacto, enseñaron como 4 mucho. años como mucho. Con un y residual ese es el pa- lifetime, tú sabes, y para afuera. Ya tienen que hacer préstamos de 7 años para poder tener un pagaré asequible, ¿no? Entonces, y eso son realidades no de Puerto Rico, son realidades mundiales con las cuales nosotros como puertorriqueños tenemos que batallar. Sí, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, mano, creando estas oportunidades y trayendo estas opciones de transporte.
Mira, sumándome a lo que tú dices de los patrones, Ujú. yo también me he dado cuenta que quizás una manera en que pudiéramos colaborar, tú que ya estás adelante en la parte urbana y nosotros en el suburbio, quizás muchas personas de los suburbios nunca han probado tu tecnología, porque se ven obligados a salir de sus casas en el carro siempre. Correcto. Y yo creo que quizás una manera de probar en estas áreas es Déjalas en dentro de crash los course, gates. que la gente empiece a practicar cómo la utilizan en su vecindario como efectos pilotos, le cogen el piso, aprende, una vez aprenden no lo olvida, y quizás exploran el usarlo fuera del suburbio. Ahora bien, a la pregunta que me hiciste, yo creo que la mejor manera de que funcione un proyecto de estos no es porque venga del cielo hecho y puesto, es que los vecinos lo hagan quieran. bello. Claro, ¿Por claro. qué? Porque es para Es que ellos. así es como va a llegar. Ujú. Pero, Para ellos. pero, pues, por ejemplo, necesitas pintura, quizás necesitas se me olvida el nombre de esto, no los curb extensions, Los separadores para crear el patrón. el carril, correcto, necesitas quizás... Yo hice esa la calle le matemática. pertenece a alguien. Yo hice las matemáticas. Mira, yo hice la matemática y no voy a entrar en una matemática puntual de costo. Y un saludo a David Sotopadín, si nos escucha por ahí, que, Sí. que es uno que ha sido bien proactivo en ir a los lugares y pintar estas líneas y hacer Vamos a esto. hacer algo. Vamos a darle crédito, que él fue el que me educó sobre esto. ¿Viste? Oye, Él para que fue el tú que me veas. hizo la luz. Él fue el que me educó sobre Eres esto en uno de el los- 2019, cuando lo conocí. Y poco a poco, inclusive un día me visitó, me dio ideas de cómo hacerlo y mi equipo de trabajo en la oficina levantó el conceptual. Ah, pues vamos a darle shout-out- crédito. Y shout out a su proyecto de Ruta Borinquen, que es pensando precisamente en esto a nivel isla. Correcto, es más senderismo, pero sí, es lo mismo, es establecer estas rutas de bicicletas por todas las áreas donde se pudiera hacer. Le doy el shout out a David Sotopadín y a Víctor Ramírez, que fue el que me educó a mí. Pues Yo digo, no que me educó, honestamente me hizo un mindshift que una vez tienes ese clic, ya no puedes no verlo. Ujú. Y cuando estoy, por ejemplo, en un cruce, en una intersección, no me fijo en los carros, me fijo en la señora que va con el coche en la acera, bajando la rampa, caminando al nivel de la calle, bajo los fogonazos del sol. Veo a la señora mayor que tiene que subir y bajar el escalón Sí. del muro de la acera, que para ella es un poco más trabajoso, y pienso en una calle completa donde ella no tiene que dar ese paso, sino que la calle está a nivel de ella y el carro es el que sube. Y observo cómo nuestro entorno completo está diseñado para el vehículo y no para la gente. Y si lo diseñaras para la gente, fuese mucho más equitativo. Y cuando te digo hice la matemática, voy a decir más, analicé qué se necesita. En el conceptual pueden haber barreras de cemento, pero yo siempre aprendí, idealiza lo más caro para poder llegar a lo que pueda bajarlo en la realidad. Y no tiene que ser de cemento. No, Puede no, ser no. pintura de tránsito, de la que se usa en las aceras, con los códigos correspondientes. Y los speed bumps estos los que- separadores. Los separadores. Y un reglamento vecinal. Porque yo no tengo claridad, no soy abogado, gracias a Dios. No tengo claridad sobre una ley que hay, pero en accesos controlados no se puede correr bicicleta. Hay una ramificación en la ley donde dice que en accesos controlados no se puede correr Pero bicicleta. en una urbanización de acceso controlado que no se puede correr bicicleta. Exactamente. ¿De verdad? Eso dicen. Pero eso- Pero No, lo que voy es, hay una reglamentación al respecto. ¿Por qué? No es lo que sucede en la realidad. No Pero es sucede que en la realidad, eso- pero hay un liability. Porque cuando tú sales de la primera urbanización al bulevar, las personas están cambiando de un espacio que baja en un mindset de velocidad A a B antes de llegar al C, que es el exterior. Y hay un reto, que hay personas que corren bicicleta, que han hecho de la calle su pista de bicicleta, y hay una batalla entre el carro y la bicicleta. Yo quiero que la gane la bicicleta, pero el desorden no nos ayuda. No tiene que ser, y no lo veo como una batalla que alguien debe de ganar o perder porque se marginaliza. De verdad, es simplemente es que ambos pueden coexistir, pero es Verdad. hacerlo de una manera segura. Exacto. Y definirlo. Correcto. Mira, aquí estamos nuevamente enseñando el rendering que estás trabajando. Y fíjate tú, ves, en este caso está el murito. A mí personalmente cuando voy por el viejo San Juan me encanta cuando tengo el muro. Me siento Sí. más seguro. Claro. Tú piensas a veces en una persona que está en el carro, se despista o pasa algo y puede hacer un Puede pasar. swerve y de repente te puede dar un cantazo. Pues acá tienes mucha más seguridad, pero eso no significa que no se pueda empezar y luego entonces se va... Que evolucione. Casualmente te comparto que cuando comencé a hablar con él, yo veo esto como una idea y las ideas son para diseminarlas, buscar adeptos y lograr reclutar seguidores, no es imponerlas.
Yo le comparto la idea a a varios de los caminantes y recuerdo una persona que me dice, estoy en contra, porque si el carro choca con eso, el carro se va a ver afectado. Y yo le contesté, estoy a favor, porque si el carro choca con eso, no chocó conmigo. Y es un tema de mentalidad, de qué es más importante. Mira, al final del día, el carro se deprecia y se reemplaza. Correcto. Pero la vida es una y no podemos... Yo no quisiera que mis hijos tuvieran que comprar un papá. Yo quisiera durarle a mis hijos lo suficiente para ser abuelo y ayudarlos con sus hijos. Exacto. Yo me crié en Borinquen Gardens y de ahí se hace la urbanización de los paseos. Y de repente muchas amistades se estaban mudando a paseo. Yo estaba en Borinquen y las ganas mías eran de querer ir a paseo a janguear con las amistades que estaban empezando a... O sea, se estaba creando una comunidad ya. Yo vivía en Mirador de Borinquen Gardens y para tú llegar a los paseos tenías que salir por lo que es la 177, esa serie, esa era una avenida, o irme por atrás, que pasaría por lo que es Sky Tower. Por Sky Tower, por debajo del Expreso, en ese puente, y entonces subo la cuesta pasando Borinquen donde estaba el parque, subes esa cuesta y luego doblas a la derecha y pasabas hacia el puente de los paseos, que antes era de 2 carriles o de 3, y no había acera por ahí. Yo tenía prohibido ir, yo tenía 13, 14 años, tenía prohibido en la bicicleta poder salir desde hasta un punto de mi urbanización. Y un día con un amigo era como que, no queremos ir a los paseos, vamos a tirarnos la aventura en bicicleta. Y fue una fuga que hice de joven, a los 14 años, con otro pana mío de 15, vámonos en bicicleta y vamos a llegar hasta los paseos. Y nos fuimos por detrás de la urbanización, pasamos por debajo del puente del Expreso, pasamos Sky Towers, doblamos, pasamos por Borinquen, subimos esa cuesta y de repente llegamos a la parte antes del puente que no había acera y el amigo mío me dice, mira, ahora tenemos que cruzar por el medio de la avenida y treparnos en el muro del medio, lo que divide carros de un lado a otro. Hay que correr por ese muro porque no había acera. Y una vez lleguemos al final que termina el muro, volvemos y corremos hacia el puente por la acera para tirarnos. Una loquera, sin casco. Y yo asustado. Y él me decía, ¿te gusta lo que estamos haciendo? Y yo, sí, yes, estamos haciendo esta aventura. Finalmente llegamos a los paseos y se me explotó la goma. Y tuviste y que tuve llamar que ir a al teléfono público y llamar a mi mamá y decir, ¿viste? mamá, ¿me buscas? ¿Dónde tú estás? En Las Vistas. ¿En Las Vistas qué? Shopping Village. Y allí esperando que llegara en el carro para montar la bicicleta. Y yo con una pavera con mi amigo como que riéndonos. Después tuvimos un castigo por no haber informado. Pero observo esa aventura que yo hice y hoy día es igual de inconveniente para una persona que está en alguna de estas urbanizaciones poder moverse. Sigue siendo igual o peor. No ha mejorado. No ha mejorado mucho. Así que vamos a seguir hablando de este tema, pero antes, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico, podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Master y garantízales a tus clientes durabilidad tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Regresamos con JP y Juan. No se vayan. No te retires, que Urbital regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Las historias que están en boca de todo Puerto Rico las tiene Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos, dale like y comparte todo el contenido que solo te ofrece Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Ley 1080M en Calley, la emisora líder en la montaña. Sintoniza el 1080 para enterarte de las últimas noticias. Llueva, truene o relampaguee, el 1080M está contigo. Por eso somos el sentir de Puerto Rico.
Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Te interesa el negocio de bienes raíces en Puerto Rico? Radio Isla 1320 te trae una fuente definitiva para entender el mercado, identificar oportunidades y tomar decisiones informadas. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, Giancarlo González Ascar te espera en Urbital, un espacio para dialogar sobre urbanismo, movilidad y desarrollo sostenible mediante el uso de la aplicación de Urbital. Ya lo sabes, todos los miércoles a las 2 de la tarde tienes una cita con Giancarlo González Ascar en Urbital por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Síguenos en Facebook. Obtén los detalles de las noticias al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram. Y compártenos tu opinión en Threads. Somos la conexión directa con la noticia. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Aquí no repetimos entrevistas en la última hora del noticiero. Aquí damos hasta el último detalle en vivo. Las noticias que quieres, cuando las necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. El 1490 AM en Ponce cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. El 1490 AM, somos el sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y, sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv. Las noticias que quieras y la información que necesitas al alcance de tu mano. radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. En el Urbital Podcast en Radio Isla. Recuerda que puedes escucharnos y vernos en todas las plataformas de audio y video. Y que si quieres conocer el precio de tu propiedad o lo que está ocurriendo en el mercado, la aplicación de Urbital está disponible para ayudarte a conocer precios y tendencias en el mercado. Todavía no te dice dónde están los scooters, pero eso quizás lo pudiéramos añadir. Y eventualmente. Toda la información que necesitas en la palma de tus manos. Estábamos conversando con Juan Pablo Gutiérrez de Gutigón y Juan Parra de Scooter sobre la micromovilidad. Y JP, nos enseñamos unos renderings anteriormente de lo que diseñaste para el área donde vives, en Los Paseos, que tienen unas calles bastante anchas y poder hacer quizás unos carriles de bicicleta, devolverle la calle más al peatón y hacerla más completa para todo tipo de personas.
Y yo te conozco a ti, tú eres un doer, tú eres una persona que you get stuff done. ¿En dónde estás con esta propuesta? Pues mira, yo puedo decirte que conozco los detalles o los elementos procesales para hacer que pase, pero me tranqué en un punto. Los vecinos, la comunidad, la junta. Porque me reúno con ellos para explicarles la idea, porque todos piensan que uno propone eso para ganarle algo. Eso es una idea que si adoptamos en conjunto la hacemos realidad. Y me toca en la mesa sentarme con un planificador, con un arquitecto, que son miembros de la junta, y en un comité, y otras personas más. Y todo lo que veían era el no. Pero un planificador, pensaría que el planificador... Quizás lo que querían era hacerlo ellos mismos y ser dueños de la idea en vez de ser colaboradores del progreso. Ya. Y ese es el problema cultural que vemos muchas veces en donde nos estancamos. Sí. Que si no somos los padres de la idea no sirve. Pues la realidad es que me reuní con el comité siguiendo la mentalidad de participación ciudadana, de seguir los canales y de querer evangelizar la idea. Porque si hay adeptos que genuinamente lo siguen, va a durar. Ujú. Y pues me encuentro con esa teoría no es así, eso no es correcto. Y yo digo, miren, esto es una idea. Yo no fui aquí en calidad de experto. Yo fui en calidad de vecino que camina, que ha adquirido una mejor calidad de vida y que estoy tratando de compartir lo que me ha pasado. De la experiencia personal. ¿Y pensarías que si no está ese buy-in de la comunidad de la asociación, que venga de arriba, que el gobierno diga, mira, podemos hacer esto, se somete una propuesta y que se haga a la fuerza, ¿no crees que sería la manera de hacerlo? Bueno, siempre son una opción, pero para mí no es la mejor. Porque te digo una cosa, estas cosas a veces sí toman tiempo, pero en Barcelona, en París, en un montón de lugares donde han eliminado el automóvil para hacerlo más peatonal, fue con resistencia de la gente. Fue tipo peleas como la venta de la telefónica en esos lugares donde se hizo. Pero se hizo y después la gente dijo... Ah, mira, no era tan malo. Oye, wow, tenían razón. Tú sabes que la ciudad de Boston fue lo mismo. Decidieron que querían poner todas las autopistas bajo tierra. El Big Dig. O sea, y ha sido fascinante la manera que se ha transformado. Lo mismo pasó en la ciudad de Bogotá durante la pandemia. Aprovechando que todo el mundo estaba encerrado, empezaron a repintar calles y a decir, esta calle de hoy en adelante deja de ser de autos y ahora es o peatonal o solamente para ciclistas. Cerraron, antes la ciclovía estaba en la acera, durante la pandemia movieron la ciclovía de la acera para mantener la acera completa peatonal hacia el medio cogieron un carril de las avenidas principales y los convirtieron en ciclovía. Y entonces, ¿qué se vio? Que antes de la pandemia, alrededor de unas 600,000 personas se transportaban en micromovilidad en la ciudad. Luego de la pandemia y luego de estos cambios, ya va por casi 900,000 personas transportándose en micromovilidad. Sí, siempre te crea este problema de qué va a venir primero, ¿no? El huevo o la gallina. Pero al final del día, no importa si viene desde el punto de vista ciudadano o si viene desde el punto de vista de imposición, al final del día hay que hacer un mind shift cultural y hay que cambiar una mentalidad. Y ¿qué pasa? Que hablábamos también de cómo hay que desacelerar el auto y hablábamos de los muertos, que es como que la solución que se ha hecho aquí para desacelerar el auto, los badenes en todos lados. Pero la realidad es que hay muchas otras opciones que no es solamente poner un poco más de brea para que reducirle la velocidad del auto, sino crear un ambiente distinto para que se dé entonces la posibilidad de que haya un cambio de mentalidad. Mira, una de las cosas que yo he tratado en el carácter personal, y quizás este sea un foro como para hacerlo un poquito más loud, es predicar lo que yo he adoptado como la definición de una ciudad inteligente. Sí. Para mí es bien interesante cuando llego a lugares y están hablando del tema de los smart cities y todo el mundo, generalizando, se habla de IoT, devices, gadgets, tecnología. Y yo le digo a la gente, vamos a definir una ciudad inteligente antes de hablar de los accesorios y herramientas. Fernando, ¿qué pasa, man? Perdonen. O sea, dijimos IoT se activó. Sí. El detalle es que para mí una ciudad inteligente es aquella que pone a la gente y la naturaleza primero. Definitivamente. Y en este proceso, quizás para yo poder reforzar mi idea, yo tengo que predicar o abundar más en los elementos colaterales que vienen detrás de esto. Por ejemplo, hay que sembrar mucho más. Ahí me sacaste las palabras de la cosa. Haz una siembra por todas esas aceras. El Boulevard de los Paseos pudiera tener
3 veces más los árboles que tiene. Y quizás ahí, ¿verdad? Brainstorming wise, quizás es buscar una entidad que se dedique a la siembra, que ayude al planeta en la reforestación y decirle, mira, vamos a hacer como comunidad que todo nuestro boulevard sea un ejemplo de una comunidad que decidió sembrar. ¿Por qué? Porque no se va a sembrar por sembrar, no es solamente por estética. Tiene que haber una función, tiene que haber un racional, que no nos dañe las aceras más de lo que se pueden dañar con el paso del tiempo. Correcto. Que den sombra, porque donde hay sombra la gente camina y donde la gente camina hay menos criminalidad. Donde la gente camina hay más salud. Donde hay sombra hay más fresco. Fíjense, yo quizás comencé con el carril para hablar del área peatonal y de la bicicleta y quizás yo debía haber, o aprendí en el camino que debía haber hablado De seguridad. de la seguridad, de la siembra. Quizás se me olvidó que la economía con tan poco desempleo vende muchos vehículos. Y quizás el sistema está haciendo una bonanza económica por la venta de autos. Pero yo no creo que eso dure 2 años más, porque todos son ciclos y patrones. Claro. A lo que voy es que quizás es volver al comienzo de eso que yo digo, he adoptado como la definición de ciudad inteligente, y hacerlo parte de. Y segundo, quizás la comunidad para comenzar no es la mía. Nadie es profeta en su propia tierra. Quizás es identificar a los otros. Digo, empezó en otras porque fue bajo Santini que se hizo el carril en condado. Y de hecho, y llevó resistencia también. Sí. Muchas críticas. Y al día de hoy, carros se estacionan encima de él y no necesariamente los respetan porque no tiene los muros. Pero si tú estás por Puerta de Tierra por las noches, y yo que vivo en el viejo San Juan y uso ese carril de bicicleta todos los días. O sea, lo usan no cientos de personas, lo usan miles y miles de personas. Miles de personas también van en sus carros a esa zona para correr y hacer, para poderlo utilizar, porque es la zona más agradable para uno correr, pero pudiera ser igual de agradable en muchas otras partes si estuviera hecho de esa manera. Tú sabes que el impacto de esa ciclovía también es interesante cuando lo miras desde otro punto de vista adicional, que es el que hoy se forma una pequeña guerra en la ciclovía entre los que andan en bicicleta y los corredores. Ah, sí, eso porque el pavimento de la ciclovía es mejor que el de la acera que está al lado, que está en losa, que tiene muchas losas abultadas, que no funciona tan bien. Entonces, eso es un vivo ejemplo de cómo hace falta más infraestructura. O sea, lo decimos y sé que estamos preaching to the choir, pero al final del día, si tú puedes expandir o quizás hasta cortarle a la acera o quitarle al carril un carril más a esa ciclovía y pones un carril de corredores y los que están de ida y de vuelta para la ciclovía dentro del mismo espacio, estás ganando un montón teniendo un impacto relativamente pequeño en la infraestructura, ¿no? Así que son cosas con las que tenemos que seguir trabajando. Yepi, mencionaste el tema de quizás pues no eres profeta en tu tierra, pero aquí pueden haber otras zonas y pueden ser residenciales, pueden ser comerciales que pudiéramos atender. O sea, la Winston Churchill, me consta que muchos dueños de negocios en esa zona han querido hacer como una machinita del señorial hasta allá, y tú puedes ir por la Paraná, por la Esmeralda, por un montón de diferentes calles, que en la Domenech se hizo un trabajo también para tratar de hacerla más accesible para todas estas personas mayores que van a todas esas oficinas médicas que están por allí. Así que, o residencial o comercial. ¿Alguien te ha hecho algún acercamiento? ¿Has conversado con alguna organización, alguna de estas entidades? ¿O queremos abrir aquí para que alguien nos haga una petición y digan, yo quiero hacer la propuesta y vamos a ponernos en contacto? Bueno, pues mira, he tenido el diálogo con distintas personas. Tengo el privilegio de tener acceso a muchos grupos y a muchas organizaciones en distintos niveles. Pero yo creo que la puerta está abierta. Abierta a que si queremos explorar posibilidades y prototipar soluciones, para mí sería un privilegio, pues, ¿verdad? Poder que abriéramos ese camino. De igual manera, cuando mencionas la parte comercial, si nos vamos al lado de donde nace el proceso el ejercicio que se realizó en la parte de paseo. En paseo se consideraron 2 carriles. Uno en uno de los carriles, uno para peatones y otro para ciclistas. Partiendo de la premisa de que son mecanismos diferentes. Claro. Uno es el Dodge patita, el otro es con la goma. Y que pudiéramos respetar eso. Ahora, en el lado comercial, yo creo que aprendiendo del proceso y la experiencia,
quizás es una mentalidad de desarrollo económico. 100%. Y me explico. Si nosotros pudiéramos encontrar voy a salir de San Juan y voy a ir a Mayagüez. Mayagüez, cuando los fuegos y los terremotos a principios del siglo pasado. Antes de que, para el que quiera someter ideas, nos buscan en orbital.io en Instagram. Y si quieren que yo los conecte con JP, tiren su zona y los vamos a conectar para someter alguna propuesta. Sigue JP. Pues mira, en el caso de Mayagüez tiene unas calles bien anchas, con poca sombra y bien calurosas. Pero no tenemos que ir al origen. Fue el efecto de los terremotos y los fuegos. Y fue una manera de proteger la ciudad de esa época. Cuando un edificio se quemaba y caía hacia el lado, seguía quemando. Cuando un terremoto había caídas y habían fuego, se quemaba. La ciudad se adaptó para sobrevivir a las crisis que tuvo a principios del siglo pasado. ¿Verdad? Eso lo estamos pagando hoy. Porque Mayagüez es un centro comercial. Yo soy mayagüezano. Mi abuela vive en Mayagüez, mi mamá vive en Mayagüez. Gran parte de mi familia vive en Mayagüez. Y en Mayagüez es un centro comercial gigante. Si Mayagüez repobla de sombras frescas sus espacios, quizás en Mayagüez pudiéramos estar haciendo prototipos de carriles peatonales, o es más, para que la gente camine y vaya al médico en vez de ir en carro, para que los abuelos puedan pasear a sus niños. Y yo pienso que es una mentalidad de repoblar, no solo de árboles, sino de familias, porque tenemos muchos adultos mayores viviendo en su isla porque es su lugar donde quieren acabar su vida, pero tenemos muchos jóvenes que no les funciona cuando sus abuelos, en vez de ser cuidadores, apoyo familiar, acaban los hijos cuidándolos. Sí. Entonces nosotros tenemos que hackear la realidad para poder repoblar nuestra isla, y en una mentalidad de dejemos de ver ciudades geriátricas y empecemos a construir comunidades de 15 minutos, comunidades 880, espacios donde ser abuelo para disfrutar con tu hijo le permita, a tus nietos, le permita a los hijos crear comunidad. Dijiste comunidad de 15 minutos, que lo conozco, pero ¿qué es comunidad de 880? 880, esto es, no soy experto del tema, pero lo he estado escuchando gracias a la gente de ARP que me invitaron a unas actividades y he conocido algunos de los proyectos. Juan Acarón. José Acarón. José Acarón. Mayagüezano también. Otro saludo, de hecho tiene un programa por aquí, Sí. y otro más que lleva esta misma mentalidad y este mismo mensaje. Pues, ¿qué pasa? By the way, me invitan a una actividad hace una semana y dije presente. Y salí inspirado. Porque hace varios años, cuando lo conocí, él me enseñó un término, 880. Y yo lo recuerdo de la siguiente manera. Aquello que es bueno para un niño de 8 años o menos, es bueno para un adulto de 80 años o más. Si nosotros vemos la mentalidad de livable communities, de Main Street America y de espacios donde hay actividad que provoca que la gente salga de la casa al vecindario, tenemos un bullicio. Y ahora, casas gigantes como las que tenemos en algunas urbanizaciones, cuando empieza a haber vacío, con una mentalidad de comunidad, se pueden convertir en espacios compartidos. Yo me imagino mi casa hoy, con mis 3 hijos y mi esposa, está pack. Pero va a haber un momento en el que ellos echen alas y vayan a hacer su vida. Sí. Quizás mi hermano y mi cuñada puedan vivir con nosotros y tenemos la vecindad de los Gutigón. Es verdad. Eso, yo vivo en el viejo San Juan, y en el edificio de mi suegro había un apartamento que era donde estaba mi esposa y yo vivía allí. Básicamente teníamos como una comuna. Mis suegros vivían arriba, nosotros estuvimos abajo, y duró así muchos años hasta que nos compramos otro lugar y nos fuimos. Pero sí, eso es una manera bien agradable de vivir. Tienes a tus seres queridos alrededor tuyo. Sí. Una pregunta a Juan. Vamos a pensar en la masificación de la ciclovía. Si queremos que eso ocurra, tomemos de ejemplo las fiestas de la calle. Pienso que se pudiera llevar un modelo más reducido del transporte que ocurre en las calles y mantenerlo viable durante fines de semana. 100%. Que muchas veces es un reto. Yo que vivo en el viejo San Juan, digo, ¿por qué no hay? De hecho, y te puedo ir más, puedo hablar de todos los estacionamientos que están vacíos en los fines de semana en Puerta de Tierra, que pudieran utilizarse y tener la machina. Pero desde tu punto de vista, ¿qué recomendaciones tendrías para esto? Mira, las calles de San Sebastián anualmente es el ejemplo más grande de que la micromovilidad funciona a todo tipo de escala.
En el 2025 nosotros solamente en mi compañía completamos sobre 28,000 viajes. ¿En ese fin de semana? En 4 días. Wow. Si sumamos lo que hizo mi compañía junto con las demás compañías de micromovilidad que hay en Puerto Rico, nosotros no solamente hicimos más viajes, hicimos la mayor cantidad de viajes que habíamos hecho históricamente, sino que también hicimos más viajes que servicios como Uber, que se pensaban como que a lo que más la gente iba Lo a más utilizar. importante, el Uber, los Uber, claro. Claro. Porque todo el mundo piensa en las calles, piensa en el tapón y piensa en cómo evitar ese tapón, ¿no? Y también se ha planificado de tal manera que ya el auto no era como antes, que podía llegar hasta Doña Fela y se volvía a la guerra para salir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros le decimos comúnmente que nosotros por 4 días creamos en San Juan lo que le llamamos la autopista de la micromovilidad. La mayor cantidad de gente que utiliza nuestro servicio llega desde diferentes pueblos, se estaciona mayormente en el área del distrito de convenciones, en Miramar, en Santurce, y desde ahí se va planificando la estación de Sagrado Corazón. Cuando vimos que el domingo a las 10 de la mañana el parking del Irán Bithorn se había saturado, empezamos a mover vehículos allí para que la gente que lo viera como una opción y entonces pudiera entonces transportarse en micromovilidad. Y que hemos aprendido a través de los años que eso lo podemos extrapolar a ponerlo en cualquier sitio. Y un ejemplo es, tuvimos el año pasado la mundial de surfing y de paddleboard en Arecibo. Nosotros nos sentamos unos meses antes con el municipio y le dijimos, mira, nosotros creemos que la micromovilidad puede tener aquí un impacto bien positivo porque tú tenías literalmente una milla de carretera donde iba a ser el evento, tenías 2 olas principales que se iban a estar utilizando, en el medio estaba el village. Y cuando estamos en la conversación y estamos hablando con el municipio, nos dicen, mano, pero yo tengo todos los restaurantes alejados de esa zona. ¿Tú crees que los podamos conectar? Y nosotros, sí, Claro. vamos a hacerlo. Entonces, creamos una zona operacional donde permitíamos a todo lo que estuviese al norte de la número 2, estaba dentro de la zona operacional, y vimos como muchas personas, sin conocer Arecibo, sin conocer restaurantes específicos ni nada por el estilo, empezaron a explorar la ciudad y empezaron a encontrar estos otros restaurantes, otros comercios, impulsados también porque el municipio y nosotros hicimos mucha publicidad para que la gente explorara el municipio, y tuvo un impacto espectacular. Lo vemos en Mayagüez en las justas todos los años, como la gente empieza a utilizar el transporte para ir a recorrer el litoral para llegar al estadio y regresar entonces al casco urbano. Y en todo esto estamos hablando que son eventos de 2-4 días donde miles y miles de personas se transportan a través de la micromovilidad y lo exploran todos los años. Nosotros en el 2023 hicimos 25,000. Este año llegamos a casi 29,000. Y te quedaste corto. Y me quedé corto. Todos los años me quedo corto. Todos los años yo, el domingo de las que yo digo, mano, si yo tuviese 1,000 scooters más, si yo tuviese 2,000 scooters más, ¿a dónde más pudiésemos Te voy a dar llegar? una idea. Adelante. Comunícate con los que fueron clientes de las del 2025 desde ahora. Y dile Que que hacer una reserva. que Claro. reserven desde ahora la scooter por el weekend. Y mira a ver cuántas quieres en el volumen. Tú sabes que nosotros Es hicimos verdad. algo El JP similar. siempre. Y lo que hicimos fue que diseñamos una serie de paradas que eran 10 paradas donde decíamos, aquí van a haber concentraciones de scooters donde tú puedes llegar, la vas a poder rentar. Y lo que vimos fue eso, mucha gente se preplanificó. Y en el área de distrito de convenciones nos reunimos con el distrito y le dijimos, mira, dame un descuento para que la gente que utilice ese parking para que de ahí pueda entonces moverse. Y por ahí lo hicieron. Mira, mencionas distrito y te tengo que decir algo. District para mí ha sido un fail Sí. en cuanto a diseñar las calles completas para todo el mundo. Tú vas a distrito cuando hay una actividad y eso es un salpa fuera de carros ataponados que no pueden moverse suficientemente rápido para entrar a los estacionamientos y tú llegar a donde tienes que ir. Correcto. He ido a District en distintos días que hay distintas actividades pasando al mismo tiempo y eso es un desmadre. Y ellos mismos se han dado cuenta de que tú te das cuenta que empiezan a cerrar esta calle para que Sí. entres por el otro lado del parking y Eso es cierren la cierto. otra para reroute. Y se han visto forzados precisamente por eso, porque sí se forma un desmadre de autos allí. Estuve, o alguno de ustedes allá, si nos está escuchando, pueden escribirnos, les paso el contacto de JP y rediseñamos esas calles para que quizás agilicen Maximizar. mejor. Se nos va acabando el tiempo. ¿Algo más que quieran decir? Un one last thought, JP. Bueno, yo creo que tenemos que reclamar algo que no podamos recuperar mañana. Y es esa actividad física, ese espacio de explorar, improvisar en el diario, caminando, corriendo, montándonos en el scooter, no esperando a que haya un parking disponible. Sí.
Tremendo. Muchachos, gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado este episodio. Para mí fue muy enriquecedor. Nos pueden seguir en las redes, urbital.io, y si quieren una propuesta para rediseñar sus calles en su urbanización o en su área comercial, pues nos escriben que los pondremos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Pa'lante con Aela es información. El ahorro es el complemento para el retiro, el complemento perfecto. Pa'lante con Aela es servicios. Vamos a entrar rápido en caliente. Pa'lante con Aela es beneficios. Cuéntame, ¿cómo nosotros podemos guillarnos de baristas con Café Miaela? Pa'lante con Aela es premios. ¿Está lista para ganar? Pa'lante con Aela por Radio Isla 1320 y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Jueves 2 de la tarde, sábados 12 del mediodía. Aela, somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. Pa'lante con Aela. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Pa'lante con Aela por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí nadie es objetivo, pero tampoco hacemos ranteos para buscar likes, ni estamos pendientes a lo que otros hacen. Política, farándula, noticias y hasta una que otra bobería del día, ¿por qué no? Al final del día, esto no es para complacer a nadie, es para decir las cosas como son. Puestos para la mañana, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Pegaos en la mañana. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Pegaos en la mañana por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cada deporte, cada jugada, cada evento deportivo cuenta. No te pierdas ni un segundo de la acción deportiva. Sintoniza el podcast de La Cancha 1320. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.